El terremoto mediático tiene nombre y apellido: Gastón Edul. El periodista especializado La Selección Argentina deslizó un secreto de estado boquense, un spoiler que rompe la planificación silenciosa de Juan Román Riquelme para el mercado de pases del 2026. El rumor es que Boca no busca un relleno más, va por un volante de jerarquía, un hombre que cambie el equilibrio del mediocampo, un refuerzo que Riquelme necesita para sellar su legado político y deportivo. La noticia no es la necesidad, la noticia es la filtración del nombre: un volante chileno que juega en Independiente y que parece estar en el radar secreto del Ceneice. El verdadero análisis es la obsesión de Riquelme por encontrar al nuevo Gago, al sucesor de Nández, al eslabón perdido en la mitad de la cancha que permita a Boca volver a soñar con la gloria continental. Es el primer movimiento de un ajedrez que definirá el 2026. La pregunta que abre el debate es simple: ¿se le escapó realmente el nombre Edul o fue un movimiento estratégico de Riquelme para medir la reacción del mercado y la hinchada? Suscríbanse de inmediato y opinen. ¿Quién es el volante de jerarquía que necesita Boca para el 2026? El misterio del próximo refuerzo ya está aquí. El contexto es crucial. Boca transita un momento de redefinición. La temporada actual deja luces y sombras, con finales por jugar y la obsesión permanente de la Copa Libertadores. Riquelme, como presidente y máximo estratega deportivo, sabe que el 2026 no admite errores. La política interna está tensa, y la única respuesta posible es el éxito deportivo. La idea es achicar el plantel, limpiar los contratos altos y prescindir de la cantidad para enfocarse en la calidad. La consigna es incorporar poco, pero con jerarquía. El volante central o interno es la pieza que Riquelme no logra encontrar desde su asunción. Los nombres han pasado: Campuzano, Villarreal, Albornoz, un sinfín de apuestas que no cuajaron, pero la figura de un auténtico 5 de corte y salida o un 8 box-to-box nunca se consolidó. El mediocampo actual, con X Fernández, Paul Fernández y Zenón, es talentoso, pero carece de una alternativa de peso internacional o de un perfil más físico y agresivo para ciertos partidos de Copa. Riquelme lo sabe, y la filtración de Edul es la confirmación de que la búsqueda ya está en marcha. El detrás de escena de la filtración es digno de análisis. Gastón Edul, un periodista con contactos directos en la selección y en el fútbol chileno, donde el nombre filtrado tiene origen, se encontraba en un streaming con Davos Ceneice, el reconocido streamer e hincha de Boca. La tensión creció cuando Edul intentó ser reservado, pero la indiscreción fue más fuerte. El periodista susurró el nombre al oído del streamer, pero los micrófonos captaron la sílaba clave, el sonido que confirmaba la identidad del volante. Ese momento se viralizó a la velocidad de la luz, convirtiéndose en el secreto a voces del mundo Boca. El nombre: Felipe Loyola. Un volante chileno de 25 años, que actualmente milita en Independiente y es internacional con la Roja. Lo que Riquelme quiso mantener en secreto durante meses se desveló en segundos. La pregunta es si el error de Edul fue genuino o si fue un globo de ensayo lanzado por la propia dirigencia de Boca para testear la reacción del hincha y la cotización del jugador en el mercado. Riquelme es un estratega político y deportivo, y pocas cosas son casualidad en su gestión. El rumor está en la calle, y la directiva ahora debe afrontar la realidad de que su principal objetivo para el 2026 ya tiene nombre y apellido: Felipe Loyola, el perfil que obsesiona a Riquelme. ¿Por qué un volante chileno de Independiente es la prioridad para Boca en el 2026? La respuesta está en las carencias tácticas del equipo. Loyola no es un mediocampista netamente creativo como Zenón, ni un múltiple pase como Paul Fernández. Es un jugador box-to-box, con un despliegue físico impresionante, capaz de cubrir la banda derecha con intensidad y de llegar al área rival con sorpresa. Su principal virtud es la polifuncionalidad. Puede actuar como lateral barra diagonal carrilero derecho, un rol que Boca necesita desde hace tiempo, o como un interno con marca y proyección. La selección chilena lo utiliza justamente por su versatilidad y su capacidad de presión alta, un requisito fundamental en el fútbol moderno. Riquelme busca un jugador que le dé aire a la mitad de la cancha, que le quite responsabilidad defensiva a Paul y que permita a X soltarse un poco más en la creación. El chileno es un motor, un jugador que corre los 90 minutos y que tiene el carácter necesario para jugar en la Bombonera. Su valor de mercado es elevado y su negociación con Independiente será dura, pero Riquelme parece dispuesto a abrir la billetera por esta pieza clave. El volante es joven, con proyección de venta futura, lo que encaja perfectamente en el modelo económico que busca el presidente. La obsesión de Riquelme por el volante de jerarquía tiene raíces históricas. Boca construyó sus glorias más grandes en los últimos 25 años sobre la base de mediocampistas centrales y mixtos de excepción. El patrón lo dictó Mauricio Serna, el 5 colombiano de corte y personalidad absoluta, que luego siguió con Fernando Gago, el 5 de pase y control que Riquelme admiraba. El ejemplo más reciente de esa jerarquía fue Nathan Nández,
el uruguayo que se metió en el corazón del hincha por su entrega box to box y su carácter copero. Desde la partida de Nández, Boca ha buscado sin éxito ese perfil de 8 o 5 mixto que imponga respeto y que sea el pulmón del equipo. Riquelme entiende que para volver a ganar la Copa Libertadores, Boca necesita esa intensidad y ese despliegue físico que hoy le falta en algunos momentos clave de los partidos. La búsqueda de Loyola es la búsqueda de un guerrero, un jugador que se parezca más a Nández que a cualquier otra opción reciente. La jerarquía para Riquelme no solo es técnica, es fundamentalmente carácter y personalidad en los momentos de máxima presión. Ese es el perfil que el chileno parece tener, y por eso es la prioridad para el 2026. El rumor Loyola se cruza con la posibilidad de un regreso emocional, Nathan Nández. El nombre del uruguayo vuelve a sonar en la Ribera con fuerza, y la conexión es doble. Por un lado, la salida de un viejo enemigo podría acercarlo, y por otro, la política del Uruguay podría liberarlo. Se rumorea que Marcelo Bielsa, el seleccionador de Uruguay, habría alejado a Marcelo Zaraki de Boca en su momento, aunque el lateral estaba en el radar, pero la misma influencia podría acercar a Nández. Nández hoy milita en Europa, pero su ciclo podría estar cerrándose. La necesidad de jugar con continuidad para mantener su puesto en la selección uruguaya podría motivar un regreso a un club donde es ídolo y tiene garantizada la titularidad. Riquelme sabe que un regreso de Nández sería un golpe de efecto político y deportivo incomparable. La gente lo ama, y su capacidad de contagiar la intensidad es única. La complejidad pasa por su alto salario en Europa y la necesidad de negociar con un club europeo que no lo liberará fácilmente. Loyola es un plan a futuro con potencial de reventa. Nández es un golpe de timón para el presente y la historia. El dilema de Riquelme es elegir entre la ingeniería deportiva, Loyola, o la épica, Nández. Ambos cumplen con el requisito de ser un volante de jerarquía, pero sus costos y sus impactos son completamente diferentes. El análisis táctico del mediocampo de Boca es la clave para entender la urgencia. El equipo actual del Xeneize se apoya en el talento de Zenón y la inteligencia de Eky Fernández. Ambos son el futuro del club, pero la falta de un 5 de marca pura o un 8 que equilibre los dos costados es evidente. Paul Fernández, si bien es el capitán y el ordenador, muestra signos de fatiga y su ritmo no es el mismo que antes. El ingreso de un jugador con el perfil de Loyola o Nández liberaría a Eky de la obligación de cubrir demasiado terreno, permitiéndole concentrarse en la construcción y el primer pase. Un volante box-to-box le daría a Boca la posibilidad de cambiar de esquema sin perder la solidez, pasando de un 4-3-1-2 a un 4-4-2 más compacto y agresivo en la presión. La idea de Riquelme es que este refuerzo no solo sea un titular, sino un jugador que imponga un ritmo de entrenamiento y competencia interno alto. La jerarquía que busca es la que obliga a todos a dar el 100%. Si Boca no logra encontrar este equilibrio en el mediocampo, la obsesión de la séptima copa se alejará cada vez más, ya que los rivales sudamericanos y brasileños muestran una intensidad física que Boca a veces no logra igualar. Este es el verdadero problema que Riquelme busca resolver con la incorporación del 2026. El contexto se tiñe de historia y emoción con el recuerdo a Diego Armando Maradona. Coincidentemente, en los días en que se revelaba el posible fichaje de Loyola, Boca le dedicó un emotivo video a Maradona por su cumpleaños o fecha conmemorativa. El detalle especial que todos notaron fue la inclusión de imágenes inéditas de Diego en la bombonera con la camiseta de Boca y la emoción de los hinchas. Este gesto no es solo un homenaje, es un recordatorio constante del nivel de exigencia y mística que rodea al club. Riquelme, como heredero del 10 en la cancha y ahora en el palco presidencial, sabe que la búsqueda de la jerarquía es una obligación con la historia de Boca. Aunque Loyola sea un volante de marca y despliegue, la necesidad de que cada jugador vista la camiseta con el carácter de Maradona o de otros grandes ídolos es el motor de la búsqueda. El detalle del video es un anclaje emocional que recuerda a Riquelme y a la dirigencia que la vara está siempre alta. No se puede traer a cualquiera, se debe traer a alguien que esté a la altura de esa mística y ese legado histórico. Loyola o Nández deben ser más que futbolistas, deben ser portadores de la mística boquense. Analizando los posibles escenarios para el 2026, el fichaje del volante de jerarquía tiene 3 caminos claros. El plan A, Felipe Loyola, la ingeniería deportiva Boca ejecuta la negociación con Independiente, aprovechando quizás alguna deuda o alguna operación cruzada. Loyola llega como un fichaje de proyección que soluciona varios problemas tácticos a la vez, lateral, carrilero, interno. El costo es alto, pero la edad y la versatilidad lo justifican. Este escenario requiere silencio y una negociación rápida para evitar que el mercado europeo se meta en la puja. Riquelme demostraría su capacidad de gestión y la búsqueda de un perfil específico y necesario. El plan B, Nathan Nández, la épica y el golpe político. El uruguayo logra desvincularse de Europa y Riquelme consigue su regreso soñado.
La llegada de Nández sería un shock de adrenalina para el hincha y un mensaje de ambición total para los rivales. El vestuario se repotenciaría con su carácter. El riesgo es el salario y la posible falta de ritmo de competición al principio. Riquelme priorizaría la mística y el impacto inmediato sobre la proyección futura. El plan C, el as bajo la manga, el volante que nadie espera. La filtración de Loyola es un mero distractivo, y Riquelme va por un jugador de jerarquía internacional que aún no suena en los medios. Un mediocampista argentino con experiencia en Europa o un volante brasileño de alta competencia. Esto sería el movimiento clásico de Riquelme: trabajar en secreto y golpear en el momento justo. La sorpresa sería total y confirmaría la maestría del presidente para manejar los tiempos del mercado. El tiempo corre y la necesidad apremia. Boca no puede esperar más por ese volante que cambie el ritmo de la mitad de la cancha. La pelota está en la cancha de Riquelme. Suscríbanse para no perderse el desenlace de esta historia. El análisis de los rumores de mercado siempre debe tener un fuerte componente de hipótesis verosímil. El caso Loyola, a pesar de la filtración de Dul, se mantiene en el ámbito de la especulación por la ausencia de una confirmación oficial. La hipótesis que cobra más fuerza es la del seguimiento intensivo del jugador chileno. Boca ha cambiado su modelo de fichajes, priorizando el análisis exhaustivo y el uso de Big Data para encontrar perfiles exactos que complementen el plantel. Loyola encaja perfectamente en la métrica del futbolista con alto volumen de juego, buenos datos en recuperación y una eficacia alta en el pase en el último tercio de la cancha. Su experiencia en Independiente, un club con presión y alto nivel de exigencia, es otro punto a favor. Riquelme no quiere apostar por un jugador que deba adaptarse al fútbol argentino desde cero, quiere un rendimiento inmediato y probado. La inclusión de Loyola en la lista de prioridades muestra la intención de fortalecer la columna vertebral del equipo con un jugador capaz de sostener el ritmo en los momentos clave de la Copa. Es un fichaje frío, analítico, que contrasta con la épica de un posible regreso de Nández, pero que tiene más sentido económico y táctico a largo plazo. La directiva sabe que el próximo mercado es la última oportunidad para corregir el rumbo antes de que la presión se vuelva insostenible. El escenario del regreso de Nathan Nández es un terreno mucho más sensible y complejo. Si bien su amor por Boca es público y la hinchada lo pide a gritos, los factores externos complican la operación. Su club actual en Europa no lo liberaría por menos de una cifra millonaria, y el salario del uruguayo es una cifra que Boca solo podría afrontar con un esfuerzo financiero monumental o con la venta de algún otro patrimonio joven, una opción que Riquelme no querría repetir tras el caso Medina o Ceballos si se confirma su salida. La conexión con Bielsa y la selección uruguaya es la clave de la hipótesis. Nández necesita jugar y ser protagonista para asegurar su puesto en la celeste. Boca le ofrece esa plataforma y el cariño incondicional de su gente. El factor emocional podría ser el detonante que termine de inclinar la balanza. Riquelme sabe que un regreso de Nández es la inyección de mística que la Bombonera necesita, un recuerdo de la épica de las últimas copas ganadas. La negociación con Nández sería un acto de fe, mientras que la de Loyola sería un acto de ingeniería. El presidente tiene la obligación de intentar ambas, pero la filtración de Dul parece darle más peso a la opción chilena como el plan más viable a corto plazo. ¿Qué volante de jerarquía prefieren en Boca para el 2026? Opinen en los comentarios. El análisis se extiende al impacto en el plantel actual. La llegada de un volante de jerarquía, sea Loyola o Nández, obligaría a una reestructuración interna. Paul Fernández, por su rol de capitán y sueldo alto, sería uno de los más afectados si el fichaje es un box-to-box agresivo. Su posición de volante interno o el mismo eje del mediocampo se vería comprometida. Riquelme busca competencia interna, y la llegada de una estrella en esa zona aumentaría la exigencia para todos. X Fernández y Zenón son intocables por su edad y proyección, pero la obligación sería mantener el nivel alto para no perder la titularidad. El entrenador del 2026, que aún es una incógnita en el cierre de este análisis, tendría la bendición de tener variantes de peso, pero también el problema de gestionar los egos y la rotación en una zona clave. El achicamiento del plantel que proyecta Riquelme va de la mano con la llegada de fichajes que no permitan relajación. El volante de jerarquía sería el martillo que despierte al resto del mediocampo. La filtración de Dul funciona así también como un mensaje interno. Nadie tiene el puesto asegurado para el próximo año. Es una presión adicional para que el plantel actual se rompa el alma en las finales que restan. El fútbol chileno y la Liga Argentina han tenido una relación de intercambio constante, y el interés en Felipe Loyola no es una excepción. Históricamente, Boca ha tenido figuras chilenas que han dejado su huella, aunque los casos más recientes no han sido tan memorables. La dirigencia de Riquelme parece haber puesto el ojo en Chile por la capacidad de adaptación rápida de sus jugadores y por la fuerza física que imponen en el campo. Loyola tiene la ventaja de que ya conoce la presión del fútbol argentino al jugar en Independiente, un club con una hinchada exigente.
Esto reduce la curva de aprendizaje y el riesgo de que el jugador no se adapte a la velocidad y la agresividad de la liga. Además, su constante participación en la selección chilena le da un fogueo internacional que lo hace un volante de jerarquía comprobada. La hipótesis es que Riquelme busca asegurar el fichaje en un país cercano antes de que el mercado europeo lo descubra definitivamente y su precio se dispare a cifras inalcanzables. La anticipación es clave en la estrategia de Riquelme, y el interés en Loyola parece ser un movimiento de ajedrez pensado con mucha antelación. Es la búsqueda de la calidad a un precio que aún es controlable, lo que lo diferencia del costo astronómico que implicaría el regreso de Nández. La pregunta es si la dirigencia de Independiente estará dispuesta a negociar con un rival directo y a dejar ir a una de sus principales figuras sin oponer resistencia. El ecosistema político y deportivo de Boca hace que cada fichaje sea un arma de doble filo. La filtración de Loyola por parte de Gastón Edul, lejos de ser un problema para Riquelme, podría ser una bendición disfrazada. El presidente necesita mostrar a la hinchada que está trabajando en refuerzos de jerarquía para el 2026 y que la planificación no se detiene. La oposición interna siempre apunta a la supuesta falta de gestión y a los refuerzos que no llegan o que no dan el talle. El nombre de un internacional chileno de un rival directo como Independiente genera la expectativa necesaria para calmar las aguas mientras se definen las finales de la temporada actual. Si Riquelme finalmente ficha a Loyola, será un triunfo de la gestión silenciosa. Si falla en la negociación, la excusa será la filtración que disparó el precio. Es un escenario de ganar-ganar en términos políticos para el máximo dirigente Xeneize. El fútbol es un juego de estrategias, y Riquelme es un maestro en manejar los tiempos y las filtraciones de información. La pelota ya está en el campo, y la hinchada ya tiene un nombre para el 2026. La cuenta regresiva ha comenzado. Dejen sus opiniones sobre la estrategia de Riquelme en los comentarios. La conexión entre el volante que busca Riquelme y la ausencia de Marcelo Zaraki es un ejemplo de cómo la política de la selección uruguaya puede impactar en el mercado de pases de Boca. Aunque Zaraki no es volante central sino lateral, la hipótesis de que Marcelo Bielsa lo habría alejado del Xeneize por alguna razón desconocida muestra la influencia del entrenador en las decisiones de sus jugadores. Esta misma influencia es la que podría acercar a Nathan Nández. Bielsa exige a sus jugadores un ritmo de competencia alto y una continuidad que a veces es difícil de obtener en los clubes europeos de segundo nivel. Si Nández siente que su puesto en la selección está en riesgo, la opción de volver a Boca, donde sería titular indiscutible y jugador de Copa, cobra una fuerza enorme. Riquelme sabe que la palabra de Bielsa tiene un peso inmenso en los jugadores uruguayos, y la oportunidad de aprovechar esa necesidad deportiva es un factor clave en la negociación. El mercado de pases es un juego de influencias, y el impacto de los entrenadores de selecciones nacionales es más fuerte de lo que parece. Por ahora, Loyola es la opción filtrada, pero Nández es la opción del corazón y de la estrategia de selección nacional. Boca navega entre la razón y la pasión en la búsqueda de su volante de jerarquía.